Estamos haciendo la grabación porque estos temas de formación los vamos a subir a un canal de YouTube de Hospitalitos de la Fe. Se llama el proyecto que nos dejó el padre Pernía, y nosotros hemos conformado en Chinácota la escuela como un gran centro de formación en la fe católica San Ignacio de Antioquía. Entonces se han conformado dos núcleos de estudio bíblico, uno en la Capilla de la Inmaculada, en el 4 de julio, y el otro aquí en la parroquia los días lunes a las 6 de la tarde. Están invitados. Bueno, entonces la Eucaristía. Vamos a dar como una serie como de aspectos que tocan a la Eucaristía y que debemos conocer. Empezamos. Quiero aclarar que precisamente en el día de hoy el Evangelio nos hace un llamado a la cena del Señor. Entonces está muy relacionado con el Evangelio de hoy. Dice, lo recibimos. Entonces, la idea es empezar por eso, ¿no? Que tenemos que a Jesucristo recibirlo, ¿cierto? Digamos, nuestros hermanos esperados, ellos no reciben a Jesucristo, ¿cierto? Sino en una oración y en una forma como mental, dice que ven a nuestro corazón, pero nosotros lo recibimos realmente bajo las especias del pan y el vino. Entonces, así podemos tener la certeza de que Jesús realmente ha entrado, ¿cierto? Lo hemos comido, lo hemos masticado, ha entrado a nuestro organismo, a nuestro ser corporal, siendo comida física y espiritual. Más espiritual que física, pero la física por la misma debilidad de nosotros, de nuestra fe, pues para nuestros sentidos poder verlo y ver que es algo real, Él se quiso quedar en una especie física, y es en el pan, algo tan sencillo, tan humilde, y ya veremos cómo se quiso quedar en forma de pan y de vino. Entonces Él se hace dentro de nosotros una morada. Entonces es la casa donde Él quiere habitar en el mundo, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestro ser. Hostia. Entonces Él se quiso quedar, como decíamos, en forma de hostia, ¿no? Física, visible. Entonces, de esta forma no se puede dudar de que realmente Jesús, luego de que es consagrado por el ministro encargado, el sacerdote, el obispo, cuando impone sus manos en la epíclesis, se llama el momento en el que el sacerdote impone sus manos e invoca al Espíritu Santo, y se ocurre la transustanciación. ¿Esto qué quiere decir? Que las sustancias que antes eran pan y vino, ahora se convierten en otra sustancia, que es Jesucristo, en su cuerpo, en su alma, divinidad, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí el milagro más grande que podemos apreciar nosotros, cuando el ministro consagra las especies en la transustanciación. No resistirle. Bueno, el mismo Jesús en uno de sus sermones sobre el pan de vida, en el capítulo 6 de San Juan, como que nos da unas advertencias, unas sugerencias, ¿no? O nos anima a recibirle, porque dice él que es el alimento que vence la muerte. Por ahí nomás podemos empezar, ¿no? Entonces, vence la muerte, o sea que nos hace inmortales, ¿cierto? Vencer la muerte es hacernos inmortales, y nos alcanza la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con la persona que no recibe a Jesucristo en la Eucaristía? No está en nada. ¿Va a la vida eterna o no? No, según las palabras de Jesús, no, ¿cierto? Bueno, hay un detalle que es como una casualidad, ¿no? En el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 66, dice lo siguiente:
Desde entonces, muchos de los discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Así termina el discurso del pan de vida en el capítulo 6, que todo es referido precisamente a la Eucaristía. Entonces dice que muchos, cuando vieron lo que está diciendo, como que no creyeron, ¿no? Y dieron vuelta atrás, ¿cierto? Eso es resistirle, no quisieron resistir el mensaje que les traía de vida, el pan de vida. ¿Como a quién se le parecen esos discípulos? A esas personas que dieron vuelta. Hoy en día, ¿quiénes están rechazando la Eucaristía? Los hermanos separados. Muchas personas, ¿cierto? Los hermanos esperados, los agnósticos o ateos, los de otras religiones que de pronto no les ha llegado el Evangelio o no lo quieren aceptar. Entonces, está en este capítulo 6, versículo 66. Entonces yo le voy a hacer un ejercicio, le voy a quitar la coma. ¿Qué número quedó? 666. ¿Cómo a qué se parece ese número? Como al número que le asignan al demonio, ¿no? Al maligno, a nuestro enemigo. Entonces que no les vaya a pasar, esto es como una casualidad, ¿no? Que los que dieron vuelta sean como el equipo del 666. Bueno, se nos abren los ojos. Yo creo que todos hemos escuchado el pasaje de los discípulos de Emaús, ¿cierto? Iban caminando con comentando al día siguiente de la muerte del Señor, todos afligidos, y Jesús se pone al lado y empieza a hablarle, a explicarles la escritura, pero todavía no lo conocían, pensaban que era uno, uy, como que sabe, y venían contentos porque estaban aprendiendo. Cuando nosotros aprendemos la doctrina del Evangelio, ¿estamos contentos o no? Tenemos que estar contentos, porque hay dos panes, ¿cierto? El pan eucarístico y el pan de la palabra, ¿cierto? La Eucaristía se divide en cuántas partes, o está organizada en cuántas partes. En dos, ¿cierto? La primera parte, el pan de la palabra, por eso se nos hacen las lecturas y se nos explica el Evangelio. Luego ya entra entonces la parte de la liturgia eucarística, ¿no? Que es lo que corresponde al pan eucarístico. Entonces, ¿cuándo reconocieron estos discípulos de Emaús a Jesús? Al partir el pan. ¿Cuándo tenemos que reconocerlo nosotros? Siempre que se parte el pan. ¿Y dónde se parte el pan? En toda Eucaristía, toda misa. ¿Nuestros hermanos esperados lo pueden reconocer? Como que no, ¿cierto? Falta que como de fe, ¿cierto? Ellos no tienen Eucaristía, pues no pueden reconocerla en ese momento. Está vivo. Dice Jesús, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y comen y beban, esta es mi sangre, ¿cierto? De Él. Jesucristo está muerto, está vivo. Está vivo. Y si nos lo está diciendo a nosotros, y como dice por ahí, cuando se acuerda cuando el ángel le anunció a la Virgen María, que para Dios todo era posible, quedó ella en estado sin tener relaciones. Pues aquí sucede algo parecido cuando se hace el milagro eucarístico. Por solo fe tenemos que creer, porque para Dios todo es posible, ¿cierto? Y el Señor dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, es casi como un mandamiento, ¿cierto? Y nuestros hermanos separados estarán realizando ese mandamiento. Se lo pierden, ¿cierto? Ellos se pierden muchas cosas, pero yo creo que lo más triste es la Eucaristía. O sea, a uno lo que lo debería llamar como a
hablarles a ellos es hacerles reconocer la presencia real de Jesús. Si uno les hace sensibilizar eso, seguro que llegan. De pronto no le hemos hablado de eso, entonces esa es la tarea, ¿no? Comida de su reino. Bueno, San Pablo en la carta a los Corintios nos habla un poquito sobre la institución de la Eucaristía y pues nos dice que es un alimento que es espiritual, ¿cierto? No es la comida tradicional de nosotros que comemos física, ¿cierto? Sino aparte de físico, es una comida espiritual, porque el reino de Dios es espiritual, ¿cierto? Entonces, comida del cielo, diferente al manjor, decían los israelitas, pero era una comida que venía del cielo, pero que le había mandado, pero era una comida física. Entonces era como una figura, prefiguraba a la Eucaristía, pero no era como es ahora la Eucaristía. Ya veremos. Con Él mismo nos alimenta. Bueno, el cuerpo de Cristo, ¿de qué se conforma? El cuerpo místico de Cristo en su totalidad, de la cabeza y los miembros, ¿cierto? Pues Él como cabeza quiere alimentar a su cuerpo, que es la iglesia, de su mismo cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo de Jesús, que es santo, nos va a santificar, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces aquí hay un misterio grande de lo que es la figura del cuerpo místico de Jesús, como Él mismo con su mismo poder, con su santidad, con su ser, con su donación, con su sacrificio, nos quiere alimentar. Bueno, otra vez San Pablo. Pues San Pablo en varias citas bíblicas manifiesta y confiesa la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Yo a veces me pregunto por qué los hermanos esperados no han visto esto o no lo quieren creer, si está muy demasiado claro en la Escritura. San Pablo varias veces lo menciona, el mismo Jesús, todo el capítulo 6 de Juan. Entonces, orar por ello, ¿no? Bueno, ante el misterio, como hemos visto, es todo un gran misterio la Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los hijos de Dios al ver que de pronto no alcanzamos ¿cómo le digo yo? A conocer, ¿no?, ese misterio para poderlo amar, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces es como una actitud de admiración, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la Virgen María quedó encinta, o cuando Isabel es visitada por María, ¿no? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor? Algo así deberíamos hacer nosotros en nuestro interior cuando vamos a recibir la Eucaristía. Señor, tus obras son admirables. Entonces, admirarnos, no quedarnos como que vamos a comulgar y es un cumplimiento, un rito pasajero. No, hay que ver realmente el misterio. La Biblia, la Santa Misa está empapada en Biblia. Bueno, algunos hermanos separados dicen que no, que la misa no la inventamos nosotros, que eso no tiene asiento, fundamento bíblico. Pues resulta que toda la Eucaristía, desde que nos signamos al iniciar la Santa Eucaristía, toda está empapada en la Santa Biblia. Cada uno de los momentos, de las oraciones, de las acciones, inclusive de los símbolos, el altar, todo está empapado en Biblia. Y hay un texto que escribió un ex protestante que se convirtió al catolicismo, llamado Scott Hans. El libro se llama La Cena del Cordero. Entonces, en este libro él nos explica cada momento, cada partecita bíblicamente sustentada. Y eso fue una de las cosas que lo llevó a él precisamente
a la conversión. Cuando un protestante se forma, protestante formado, católico firme, y católico ignorante, futuro o seguro protestante. Entonces, traje esta referencia, si a alguno le gusta leer, sería bueno, La Cena del Cordero de Scott Hahn, toda la Eucaristía bíblicamente. Bueno, y los primeros padres de la Iglesia, pues, como se dice, no solo la Biblia, sino la tradición, también es fundamento y columna de la verdad en la Iglesia Católica, como lo dice también San Pablo hablándole a Timoteo, ¿no? Que la columna y fundamento de la verdad es la Iglesia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dónde esa clase nos la dio Vivianita? Pues la Iglesia Católica, de ahí nace la Biblia. En cierta forma, nuestros hermanos esperados son católicos, porque están leyendo la Biblia que hicimos los católicos, ¿cierto? Y santos padres de la Iglesia como San Ignacio de Antioquía, al cual vamos a celebrar pasado mañana, y por lo cual estamos nosotros aquí haciendo esta novena de fe, fue uno de los que más bonito habló de la Eucaristía, sobre la presencia real. También hay testimonios de San Justino, de San Irineo en sus cartas, cómo hablan bonito y cómo reafirman su fe en la Eucaristía, en la presencia real. Y para terminar, una pequeña catequesis que nos dio el padre Pernía sobre qué es comulgar. Entonces nos hacía esta pregunta: ¿qué es comulgar? El uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, pero él concluía que comulgar es dejarse triturar, ¿cierto? Las especias del pan y del vino vienen de unos elementos más pequeños, ¿cierto? El pan viene del trigo. El trigo son unos granitos que toca triturar para hacer la harina, y esa harina es que se hace el pan. Y el vino viene de las uvas, ¿cierto? Las uvas, para sacar el vino, en ese entonces tocaba machucarla, era con los pies, triturarlas para poderle sacar el jugo. Pues así nuestra vida debe dejarse triturar totalmente por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios manifestada en las Escrituras, manifestada en los sacramentos, en la iglesia, en los mandamientos. Dejar triturar nuestra vida en conversión, y de esta forma, haciendo la voluntad de Dios, podemos recibirlo, y al recibirlo, con la misma fortaleza que Él mismo nos da, nos lleva a hacer mejor la voluntad de Dios, y es el camino de la santidad. Y pues presencia interior. Cuando recibimos a Jesucristo realmente en la Eucaristía, ¿cómo debemos salir del templo? Contentos, conscientes, ¿cierto? ¿Quién entró a nuestro cuerpo? Jesucristo. Y cuando Él entra, ¿quién toma el mando? Él. Él es el 99 y nosotros somos el 1, ¿cierto? Entonces, la tarea es como que sentir esa presencia interior, no solo en la Eucaristía, y cuando salimos a los 5 o 10 minutos ya se nos olvida y como si nada, sino 24 horas al día, todos los días del año, sentir la presencia real de Jesús que está haciendo vida en mí. Como decía San Pablo, no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y María, mujer eucarística. ¿Qué mejor modelo que la Santísima Virgen María, mujer eucarística, que lo llevó en su seno, y luego cuando ya Él resucita y se va al cielo, ella era la que presidía esos encuentros, esas primeras Eucaristías las presidía la Santísima Virgen María. Me la imagino recibiendo a su mismo Hijo ya ahora sacramentalmente. Entonces, que esas sean nuestras actitudes de mucha adoración.